Este canto se puede decir que es un canto de Éxodo, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, con toda su alma. Si entendemos ese principio, los demás, hermanos, lo vamos a hacer porque sabemos por quién estamos alabando, por quién estamos viviendo. Si es que esta mañana siéntese como ese, pasamos un tiempo hermoso, que la palabra nos hable, no solo a nuestra mente, a nuestro oído, sino que a nuestro corazón también. Que el Señor le continúe bendiciendo, amén. Así es que vamos a ver si vamos a estar de pie. Nada más busque en su Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vamos a tomar como base este hermoso texto. El apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, les mencionaba referencia de cuál es el cambio que hemos tenido nosotros como cristianos. Nosotros ya no somos ciudadanos de este mundo. Aquí estamos de pasada, ¿verdad? No importa lo que estemos pasando, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. En los cielos. Desde allá viene nuestra ciudadanía. Amén. Esta mañana entonces leemos nada más el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. ¿Lo leemos todos? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Puede sentarse, mis hermanos. Mientras tanto, oro porque esta palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, que nos ayude a comprender y entender qué clase de ciudadanía tenemos. Somos privilegiados, Señor, de que te hayas fijado en nosotros, que hayas puesto tu mirada en nosotros para ser ciudadanos del reino de los cielos. Gracias te damos. Amén. Qué hermoso. Sabemos que durante mucho tiempo Claudia me decía: Jonathan, ¿cuándo te vas a ser ciudadano de los Estados Unidos? Y yo le decía: no, solo quería ser residente. Mi pensada era un tiempo regresar a Guatemala, porque no sabían, soy chapín. Hermano, créame que durante muchos años tuve la oportunidad. A los 5 años usted es residente legal, usted se puede hacer ciudadano. Durante mucho tiempo yo no quería hacerme ciudadano porque pensaba que iba a regresar a Guatemala. No sabía que el Señor no me quería allá. Y qué privilegio llegar a la ciudadanía. Si a usted le dijeran: ¿sabe qué? Le vamos a dar la residencia, encantado de la vida. Cualquier persona, usted va a cualquier lugar del mundo y le dice que va a tener residencia en Estados Unidos. Es una gran ventaja. Hay mucho beneficio, muchas cosas, que muchos no lo aprovechan, es otra cosa. Pero Estados Unidos, cuando usted viaja y usted va con un pasaporte americano, usted se siente: wow, está representando un país grande. Entonces, ¿qué significa entonces la ciudadanía? ¿Verdad? Representa de tener privilegio, y eso es lo que significa la ciudadanía, un privilegio y beneficio de pertenecer a este país. Pero la ciudadanía, de acuerdo al diccionario, dice: condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir, oiga bien, intervenir en la política de un país determinado. Cuando usted es ciudadano, o tiene la ciudadanía de ese país, usted puede hacer la diferencia, porque usted tiene el derecho al voto. Y los votos son los que cambian la condición. Los votos cambian las leyes, los votos cambian mucho. O sea, los ciudadanos son los que tienen el derecho de poder votar por leyes y vetar leyes también. Entonces, la ciudadanía es importante, ¿sí o no? Es importante la ciudadanía. Entonces, ahora viendo lo que es el ciudadano, es aquel que disfruta los derechos y deberes municipales y de la protección de las leyes. Por ejemplo, el apóstol Pablo era ciudadano de Tarso. Los creyentes de la gentilidad ya no son extraños a los privilegios del pueblo de Dios,
sino que son conciudadanos de los santos y de la casa de Dios. La ciudadanía cristiana, entonces, no es terrenal, sino que está en el cielo, de donde se espera el Salvador. Ya ese es del diccionario bíblico ilustrado. Pero la ciudadanía en sí es un derecho, es un privilegio. Por ejemplo, el apóstol Pablo sabía que por tener el derecho, por tener la ciudadanía romana, a él no le podían hacer muchas cosas que a los otros le podían hacer. Les digo, un momento, yo soy ciudadano romano. Porque si los que estudiamos el libro de Hechos, se recuerda que lo estaban maltratando y le dice, qué problema nos metimos porque este es ciudadano romano. Porque el ciudadano romano tenía derechos que otras personas no tenían. Ahora, es interesante ver cómo el apóstol Pablo, sabiendo su condición, siendo fariseo, siendo ciudadano romano, él tenía muchos derechos que muchas personas no tenían, pero él dice en Filipenses que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Ya él no estaba poniendo tanto su énfasis en ser ciudadano romano, por decir ahorita, yo soy ciudadano de los Estados Unidos, no me toque. No sé si usted ha visto una película por ahí vieja, donde dice, US citizen, don't touch me. Sí, muchos llegan al momento de creer que son intocables por ser ciudadanos americanos. Y hay gente que abusa de eso. Pero en la ciudadanía en sí es un derecho que todos tenemos, es un derecho que nos hace diferente, que nos da un estatus diferente. Y en Filipenses 3:20 lo que leímos dice el apóstol Pablo, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo, estoy leyendo la nueva versión, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Eso es interesante entonces, porque el apóstol Pablo está diciendo, nosotros como ciudadanos del reino de los cielos, estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Si usted viene conmigo, por decir algo, y le pregunta a alguien, ¿qué significa entonces el reino de los cielos? ¿Será que solo allá se puede? ¿O será que también aquí? Porque eso tenemos que saber perfectamente cuando habla el reino de los cielos. Según el diccionario dice, se trata de la esfera en la que Dios reina, en la que su voluntad es respetada y cumplida de principio a fin. La Biblia se presenta el reino de Dios de estas fases sucesivas. O sea que el reino de Dios ha tenido su principio. Usted sabe, cuando Adán pecó en el huerto del Edén, prácticamente el poder, la autoridad que le había dado Dios al hombre en el huerto del Edén se perdió. El hombre entregó entonces, esa autoridad se le entregó al diablo. Y por eso se le conoce como el príncipe de este mundo. Ser el príncipe de este mundo, entonces nos pone en dificultad. Porque él va a reclamar los derechos que tiene, porque el hombre se los entregó. Pero cuando vino Cristo, entonces arrebató esos derechos, y el apóstol Pablo lo menciona en Colosenses, donde dice que le arrebató el poder a los principados de todas las potestades y se los ha dado a nosotros que somos sus hijos. Si usted va durante todo el Antiguo Testamento, se está hablando de la venida de Jesús, la venida del Mesías, que él iba a recuperar lo que el hombre había perdido. Y cuando cuando Jesús viene y nace, entonces él viene, nace, las profecías se cumplen y él establece su reino. Y él dice, esta profecía se ha cumplido hoy delante de vosotros. Por eso es que si usted mira y si usted va y lee, cuando él dice, hoy se ha acercado el reino de Dios a ustedes. Cuando ese reino se estableció, Cristo también nos dio la ciudadanía juntamente a nosotros, para que nosotros tengamos los derechos, podamos hacer la diferencia en este mundo. Usted y yo no estamos llamados a ser uno más.
Usted y yo estamos llamados a hacer la diferencia porque nosotros tenemos el derecho que se nos ha dado a través de la cruz del Calvario. Usted y yo tenemos entonces la oportunidad de cambiar este mundo sin sabor, este mundo que tiene tantos problemas. Usted tiene la capacidad, porque Dios le ha dado el derecho a través de Jesús de ser un ciudadano del reino de los cielos. O sea, usted está aquí, pero su ciudadanía está en el reino de los cielos. Usted ya no pertenece. Vamos a seguir viendo esto. Dice, un ciudadano, para nosotros, ¿verdad? Un ciudadano naturalizado es una persona que nació en otro país y que se convirtió en un ciudadano. Las personas que nacen en el territorio de los Estados Unidos son ciudadanos naturales, pero el que no se naturaliza entonces, así como en mi caso, yo soy ciudadano, nací en Guatemala, y por eso es que todavía tengo la cultura de allá, ¿verdad? Usted nació en México, usted nació en un país, ahora la ciudadanía la puede tener por naturalización aquí, y eso le da también los derechos. O sea que nacimos en una naturaleza pecaminosa. Usted y yo nacimos en la naturaleza original, el pecado original de Adán. Pero Jesús nos ha dado una naturaleza divina, nos ha dado una naturaleza que no está nada que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. Podemos entonces adoptar costumbres, pero eso no nos da a nosotros como el derecho de la persona natural. Nosotros entonces, hermano, a través de Jesucristo, tenemos entonces el derecho, porque ahora ya no pertenecemos a este mundo. Tenemos que vivir de acuerdo a nuestra ciudadanía que está en los cielos. Pablo está tocando ese versículo con los filipenses. Su ciudadanía ya no está en la tierra, está en los cielos. Él estaba diciendo que ya no era la ciudadanía de Roma, para aquellos que se erguían el cuello de decir, yo soy ciudadano romano. Como puede decir ahora, yo soy ciudadano de los Estados Unidos. La ciudadanía, entonces, la ciudadanía del reino de los cielos es superior a cualquier otra ciudadanía. Porque es una ciudadanía que se corrompe. Una ciudadanía que si usted saca la billetera y soborna, como muchos puedan entrar al país a hacerse ciudadanos porque pueden comprar la ciudadanía. Esta ciudadanía no se puede comprar. Esa ciudadanía nada más es por fe. Pablo les hace saber y recordarles que ahora son ciudadanos. En el versículo Efesios 2:19 le dice, así que ahora ustedes los gentiles, no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Le está diciendo, ustedes ya no son desconocidos, nosotros ya no somos desconocidos. Somos conciudadanos con Cristo. Somos conciudadanos con todo aquel que acepte la soberanía de Dios en su vida. Por eso que es interesante que nosotros reconozcamos de dónde somos o para dónde vamos, porque eso nos va a alentar a decir, yo sé cuál es mi futuro. ¿Lo sabe usted? Porque es necesario que sepamos a dónde vamos cuando morimos. Nuestra ciudadanía no es aquí, entonces quiere decir que nos está esperando una ciudad celestial, una ciudad mejor. Ser ciudadano cuando se nace en el tiempo, en el lugar y en el espacio. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Pablo diciéndoles que ahora tienen una nueva ciudadanía. En el primer siglo, para una persona que tenía la ciudadanía, como le estaba mencionando de Roma, es una persona que le daba identidad, una persona que sabía quién era, sabía cuáles eran sus derechos, sabía qué podía esperar de ese reino. A nosotros en esta cultura se nos cuesta tal vez hacernos a la idea de qué es el reino. Pero vea, el reino, nosotros como cultura occidental no sabemos, nunca hemos vivido bajo las leyes de un rey. En el tiempo cuando se escribió esto, el rey romano, el gobernador romano, era el que tenía la última palabra, el que tenía la vida o la muerte de la persona en sus manos. Si al rey no le complacía algo, ahí lo decapitaba, porque era la autoridad absoluta. Entonces el rey, hermano,
Si usted ve películas de lo que es un rey, usted puede darse la idea de qué era el poder que tenía, y cuando esa persona decía sí o no, se tenía que hacer. En el mundo espiritual pasa lo mismo. En el mundo espiritual hay dos reinos, y un reino es de las tinieblas y otro reino es el reino de la luz. Nosotros pertenecemos al reino de la luz. Hay mucha gente que al no saber esto todavía está bajo el reino de las tinieblas. Lo más valioso de la ciudadanía en este caso era que estaba protegido por las leyes y también le daba sentido de identidad. Pablo está diciendo, su identificación ya no es con Roma, ya no como se jactaba de ser un ciudadano romano, sino un ciudadano del reino de los cielos. Porque esta ciudadanía no proviene de un gobierno terrenal, sino de un gobierno celestial, incorruptible. No proviene de un gobierno corrupto, sino que de un incorruptible. También no proviene de un gobierno débil, sino un gobierno muy poderoso. La palabra dice que bajo a Jesús se le dio la autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad. Lo más alto que usted pueda imaginarse espiritualmente, dice que Él le arrebató al diablo en la cruz del Calvario, le quitó la autoridad sobre principados, le quitó la autoridad sobre potestades y nos ha sentado juntamente con Él. O sea, no sé si eso le alegra a usted, pero le quitó el poder y Él nos los ha dado a nosotros. Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores. O diciéndolo, Él dijo, las cosas que yo hago, ustedes también las van a hacer, y aún mayores. Y sí se cumplió, porque usted sabe que cuando Pedro estaba predicando, se convirtieron 3,000, se convirtieron 5,000. Pedro estaba haciendo entonces cosas mayores que las que Jesús hizo. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros no vemos una vida fructífera como la que Jesús dijo que podíamos llevar? ¿Será que no estamos viviendo o creyendo la palabra como Jesús espera que nosotros vivamos una vida de acuerdo a los ciudadanos que somos? ¿O será que no estamos reclamando nuestros derechos? ¿O será que no estamos viviendo acorde a lo que tenemos que vivir? ¿Quién nos limita entonces? Somos nosotros mismos los que nos limitamos. Le puedo decir un ejemplo. Hay mucha gente que es ciudadana en los Estados Unidos, tiene todos los derechos y usted lo mira viviendo como un indigente. Hay mucha gente en la iglesia que está viviendo una vida tal vez muy pobre espiritualmente, porque no está reclamando sus derechos, no está viviendo de acuerdo a la riqueza espiritual que tiene este reino. Hay muchas cosas entonces que podemos ver como similitud. Hay gente que viene a este país, se supera y aprovecha el sistema. Otra gente que vive aquí y dice, de nada me sirve ser ciudadano. Y por eso hasta los ilegales los miran mal porque ellos nos están quitando el trabajo. No, es que no quiere trabajar, no está haciendo uso de sus derechos. Viene otra gente con deseos y lo aprovecha. Y eso es lo que pasa muchas veces. En la iglesia pasa lo mismo. Hay gente que tal vez tiene muchos años en la iglesia y no quiere trabajar. Viene otra gente nueva con deseo de trabajar y cuando lo ponen dice, mire, nuevo ya está allá arriba. ¿Y qué espera? Hay gente que aprovecha, hay gente que está con el deseo de servir porque sabe cuál es su posición como ciudadano en el reino de los cielos. Porque a todos se nos va a llegar un momento de decir, ¿qué hiciste con el talento que te di? Te di una hermosa voz y en el baño, ¡ay! Se echa la ópera. Pero en la iglesia, ay, es que no me sale, mira, solo gallo me sale. No es cierto, es que no quiere hacerlo para el Señor. Yo conocí un hermano, no voy a decir el nombre, pero conocí un hermano que cantaba feo. Pero cuando ese hombre cantaba me erizaba la piel. Porque ese hombre tenía una unción para cantar. O sea, usted no está esperando tener la voz de Plácido Domingo o de otro famoso, aunque sea Plácido Sábado, sea usted. Pero ponga el talento para la obra del Señor. Haga que el reino de los cielos se
espalda, haga que el reino de los cielos sea agradable. ¿Cómo está, hermano? Pues aquí. Ya con estar es ganancia. No, levántese, ánimo. ¿A quién está representando usted? Usted no está representando a un rey mediocre que anda ajustando para pagar sus deudas. Usted está representando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y cuando el Señor de Señores le dice que usted es hijo, usted tiene los derechos. Si usted fuera hijo del Rey de España, ¿cómo anduviera? Cabizbajo. ¿A usted es el hijo del Rey de España? Sí. ¿Y qué tal le va? Pues ahí. Pues así pasa con un cristiano que le dicen, usted es cristiano. Pues mi papá va a la iglesia. Pero no siente esa pasión de decir, sí. Cuando usted le pregunta al ciudadano de los Estados Unidos, usted lo que primero dice, sí, aquí está mi pasaporte por si el acento no lo convence. ¿Qué clase de evangelio estamos viviendo si nosotros no estamos haciendo uso de nuestra ciudadanía que está en el reino de los cielos? Usted donde va, usted representa el reino de Dios. Las tinieblas tienen que hacerse a un ladito porque usted va caminando. ¿Se ha dado cuenta cuando usted prende una luz y que está oscuro? Aunque la luz sea chiquita, las tinieblas desaparecen. Jesús dice que usted es la luz del mundo. Él dice que usted es la sal de la tierra. Pero estamos viviendo de acuerdo a lo que Jesús o la manera como Jesús nos ve. Entonces es interesante que veamos que no estamos representando un gobierno pobre, sino un gobierno de riquezas. Y estoy hablando de riquezas espirituales. Cuando Pedro iba entrando a la sinagoga o al templo, aquel hombre con cara de deme algo, ¿verdad? Extiende su mano. Pedro le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Vale más una sanidad que 25 centavos? Dice que aquel hombre se levantó alegre, brincando y corriendo, y no se fue a su casa, se fue a adorar al templo. Y los que lo miraron durante muchos años decían, ¿no es este el paralítico que estaba sentado siempre a la entrada del templo? Esto es lo que pasa cuando comenzamos a vivir el evangelio del reino, porque vamos a hacer la diferencia. Usted mira a un enfermo y usted ora. Si se muere, no es culpa suya. La Biblia dice que oremos por los enfermos. Usted no lo va a sanar, pero usted va a orar. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Si usted cree, para que cree todo es posible. Usted ora por esa persona, el Señor se encargará de hacer el milagro. Si es cáncer, si es lo que sea, usted lo puede hacer, pero muchas veces vamos a llamar al pastor, vamos a llamar a los diáconos, vamos a llamar a fulano y tal. ¿Y por qué no lo hace usted? No es ciudadano del reino de los cielos, tiene los mismos derechos. Entonces se da cuenta cómo muchas veces no estamos viviendo esa riqueza, lo estamos viviendo. Este reino también no es visible. Muchas veces a usted no lo van a ver con un carro de lujo, con tantas cosas. ¿Por qué no? Pero sí, el poder que lleva usted lo hace diferente. También hay otro, no es natural, esto es sobrenatural. Lo natural cualquiera lo puede ver, ¿verdad? Pero lo sobrenatural, usted está llamado a moverse en otras esferas diferentes. Esas cosas que no es por dinero, como pasó con Simón, cuando vio que los apóstoles iban haciendo milagros, y le dice Simón, ¿cómo con cuánto puedo comprar eso que ustedes hacen? Y le dice, perece tú y tu dinero. Se enojó Pedro. Imagínense, Pedro estaba enojado. Y le digo, te veo en aflicción de espíritu, porque esto no es por dinero, sino que esto es porque el Espíritu Santo hace como Él quiere, da los dones como Él y los reparte como Él quiere. Por eso la iglesia, hermano, tiene que tener los dones espirituales. ¿Qué es lo que usted desea? Que el Señor le revele discernimiento de espíritu para estar sentado en la casa. No, porque en la iglesia se necesita para que usted pueda ser más efectivo.
Se imagina, no es lo mismo que un cirujano tenga que hacer la cirugía a ojos cerrados, que teniendo ya un pronóstico exactamente dónde es. Lo mismo pasa espiritual. Nuestra ciudadanía y este gobierno entonces va más allá de lo natural, está sobre lo natural, es sobrenatural. Y cuando la gente comienza a vivir esa riqueza en el reino, comienza a vivir una vida que va de victoria en victoria, de poder en poder, porque va a venir con expectativa. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer ahora? Va a andar con una expectativa de vida, va a andar esperando qué es lo que el Señor va a hacer, en dónde Dios me va a usar. Está esperando que haya citas divinas, donde el Señor me va a usar, en donde el Señor quiere usar mi talento. Este reino entonces al que pertenecemos, en el reino de Dios, es el que nos da la protección, es este gobierno que nos levanta, es este gobierno que nos respalda, es el gobierno que nos da identidad y que es superior a cualquier otra ciudadanía que usted pueda ser ciudadano. No crea usted que hizo algo para pertenecer al cielo por obras. Esto es por fe. Es una historia interesante la de Martín Lutero. Si usted tiene tiempo de estudiarla, estudie y lea la historia de Martín Lutero. Martín Lutero era el primero de sus hermanos, el hijo mayor, y generalmente su padre quería que él fuera profesional. Y Martín Lutero en su historia llegando a ser monje, se metió a estudiar y luego de ser monje llegó a estudiar, y por cierto, él estudió para dar clases en el seminario el libro de Romanos. Y en el libro de Romanos, allí él leyó una lectura que cambió su vida. Dice que el justo por la fe vivirá. Mientras tanto, la Iglesia Católica estaba cobrando las famosas las famosas indulgencias. Allá la Capilla Sixtina de San Pedro estaba a medias y dijeron, ¿de dónde colectamos dinero? Pues mandaron a decir a todas las iglesias que tenían que vender indulgencias para que las personas no fueran tanto tiempo al purgatorio. Usted puede ir a la historia y los que son católicos nos perdonan, pero eso es parte de la historia, eso no puede borrarla. Ahí está. Y las indulgencias, la gente pagaba. Y Martín Lutero dice, no, eso no es lo que dice la Biblia, que el justo por la fe vivirá. Y entonces él se levantó, escribió 95 tesis y las fue a pegar. Y es lo que nosotros conocemos como la famosa Reforma. Hermano, el 31 de octubre nosotros no estamos llamados a ir a celebrar Halloween. Estamos llamados a celebrar la Reforma, porque ese hombre se levantó viendo que la iglesia había perdido el enfoque, porque nosotros vivimos por fe. Entonces este reino también es por fe. Este reino es por fe que entramos, no es por ningún hecho de obra, es por fe. No hicimos nada para pertenecer a esto, lo único que hizo usted, creer en su corazón y salir de las tinieblas al reino de luz. Y ese es un acto que Dios lo hace inmediatamente. En Juan 3:1-4 se presenta la historia de un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un hombre maestro de la ley. Era un hombre que conocía la ley. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para hacer de esta ciudadanía tenemos que nacer de nuevo. Ninguna persona puede adquirir esta ciudadanía si no nace de nuevo. El día que usted levantó su mano diciendo yo acepto a Jesús como mi Salvador, ese acto de fe, usted ingresó por ese nuevo nacimiento a esta ciudadanía hermosa, que todos debiéramos estar alegres, celebrando cada vez que nos reunimos en la iglesia, cada vez que hay una participación donde su ciudadanía celestial tenga que ver, usted está alegre a qué ciudadanía pertenece. Cuando aceptamos a Cristo y creemos en Él, el Espíritu dice que viene a nosotros y nos da vida, porque el Espíritu de Dios es Espíritu y vive en nuestro espíritu. Entonces Él nos da vida porque estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra ciudadanía cambió de ser terrenal a una ciudadanía espiritual. En el reino hay también el concepto de lo que es una colonia. Por ejemplo, Roma tenía diferentes colonias. Una colonia era un conjunto de personas que procedían de un mismo territorio y que se establecen en otro. Por ejemplo, usted puede ver Filipos. En Filipos era una colonia de Roma que vivían exactamente como en Roma se vivía, pero también tenían los mismos derechos, tenían los mismos privilegios, porque era una representación de Roma en Filipos. Entonces nosotros como iglesia somos una colonia que tenemos los mismos principios, que tenemos el mismo concepto, que creemos lo mismo, que esperamos lo mismo y también tenemos que vivir lo mismo que se está viviendo en el reino de los cielos. ¿Y en el reino de los cielos qué estará pasando ahorita, hermano? ¿Cuántos milagros estarán pasando en diferentes lugares del mundo? ¿Y nosotros estamos haciendo? ¿Estamos viviendo la misma riqueza que están viviendo otros? ¿Estamos viviendo la misma riqueza que el cielo tiene para nosotros? Es para pensarlo. Por eso, en otras palabras, nosotros somos una extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Nosotros representamos esta riqueza. Ya no vamos a vivir como se vivía en Roma, sino que ahora caminamos como embajadores de Cristo. A donde usted va a ser representante del cielo en la tierra. ¿Sabe que eso es lo que un apóstol significa? No es cuestión de posición, es cuestión de autoridad. Cuando un apóstol hablaba, sabía perfectamente que él tenía autoridad en determinado lugar. Y hermano, esa es la autoridad que Él nos ha dado. Nosotros tenemos autoridad, dice la palabra, de pisar escorpiones. Nosotros tenemos la autoridad que Jesús nos ha dado, pero no la usamos. Entonces, nacido del Espíritu, nacer de nuevo, la iglesia no es un lugar de reunión nada más para entretenernos. Es un lugar para capacitarnos, porque allá afuera nos está esperando alguien. Porque allá afuera vamos a tener un desafío. Porque allá afuera hay una gente que necesita saber que la ciudadanía que usted y yo tenemos es diferente y es mucho mejor y más superior. La iglesia tampoco es un lugar de reunión nada más. Es un lugar para prepararnos, porque estamos de paso. Usted y yo estamos aquí de paso nada más. No sé cuándo, unos tal vez más pronto, otros más con más tiempo, pero un día vamos a dejar de vivir en este problema, vamos a dejar esta vida y nos vamos a donde está nuestro destino final. Donde los hijos se mueve el reino. Donde usted va, ahí va el reino de Dios. Donde usted está, tiene que haber un representante entonces del reino de los cielos. Número 2, los ciudadanos con privilegios tienen protección, tienen derechos, tienen autoridad. Usted y yo tenemos autoridad, tenemos derechos, tenemos privilegios, tenemos la protección. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. A usted lo podrán ver, tal vez no como se mira a otra persona, pero usted está representando un reino muy diferente, un reino superior. Entonces,
levante su cabeza. Esta mañana diga, qué bueno que el hecho de aceptar a Jesús me ha dado una ciudadanía diferente. Y usted comienza a vivir como lo que usted es, representando un reino superior. En Efesios 1, 3 al 8 dice, bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, oiga, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados como hijos. Usted no es bastardo, usted es un hijo y como hijo también tiene derechos. Y esos derechos, hermano, qué hermoso es. Porque esos derechos para... Usted se ha dado cuenta en la familia, cuando una persona es bastarda ni siquiera herencia le dan. Pero cuando es hijo, por ser hijo, tiene derecho a la herencia. Entonces somos hijos. El número 6 dice, para la alabanza de su gracia, de su gloria, de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces quiere decir de que usted, por pertenecer a este reino, usted tiene una sabiduría completamente superior a cualquier filosofía, a cualquier sabiduría humana. El Señor entonces nos está proveyendo lo que necesitamos para sobresalir, para ser mejores. Nos ha dado entonces lo que estábamos leyendo, que dice que nos puso en lugares celestiales. Nos ha dado un lugar, nos ha dado una identidad, nos ha levantado. No sé de dónde viene usted, yo sé de dónde el Señor me sacó. Pero el Señor, gracias a su gracia, su misericordia, hoy puedo estar aquí. No lo merezco, pero a Él le place. Usted tal vez no mereciera estar en la iglesia, pero el Señor lo escogió y lo ha puesto en lugar de privilegio. Entonces use los privilegios que Él nos ha dado. Podemos ver dos características. ¿Quiénes somos? Cuando desconocemos estas verdades, abandonamos el propósito para cuando estas verdades se hacen vida dentro de nosotros. No volvemos a ser iguales. Sabemos quiénes somos en el Señor, en el reino de los cielos. ¿Quiénes somos? Es necesario que sepamos. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Usted es hijo de Dios y como hijo de Dios es ciudadano del reino de los cielos. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya no va a venir el enemigo a susurrarle al oído y decirle, si tú ni sabes, tú no tienes, usted tiene la palabra y dice, yo soy hijo de Dios. Si usted sabe la identidad, usted va a saber cómo responderle en el momento que el enemigo venga a presentarle. Tú no sabes, tú no eres esto, no eres lo otro. Usted dígale, yo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, sé mis derechos, sé mis privilegios. Porque el diablo sabe, para donde usted va es que le hace la guerra. Porque ella estuvo allá. Acuérdense que él fue desterrado. La diferencia es que usted tiene la posibilidad, la oportunidad de ir. Él ganó. Amén. Por eso es que se va a esforzar para que usted no llegue allá. Él sabe lo hermoso que es allá. Hermanos, no nos podemos imaginar cómo será de hermoso estar en la presencia del Señor. Ya no va a haber dolor, no va a haber ni sueño, ni hambre, ni nada. Ya no le va a doler la cabeza. Ya las migrañas no lo van a atacar. ¿Verdad? Qué hermoso entonces que eternamente usted va a estar sin dolor, sin ninguna pena eternamente. Y eso también en Romanos 8:19 dice, el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Estamos unidos a Cristo, de acuerdo a Gálatas 3:29 dice, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham por la promesa. Somos entonces también herederos de la promesa que se le hizo a Abraham. Somos herederos también y bendecidos, amados y elegidos antes de haber sido hecho el mundo.
Imagínense cuántos planetas hay, cuántas constelaciones hay, y Dios lo conoce a usted por nombre. Amén. Él sabe cuántos pelos se le cayeron esta semana. Él sabe cuántas canas tiene, aunque se pinte el pelo. Él conoce, mire que tanto detalle. Él sabe cuántos pelos se le cayeron cuando usted estaba peinando, y usted ni cuenta se dio. Pero habiendo el universo tan inmenso, que cuando los científicos dicen ya descubrimos un nuevo planeta, una nueva constelación, todavía hay cosas que ni siquiera se pueden imaginar. Él conoce lo infinito, como también conoce lo más chiquito. Él está viendo los virus que quieren atacarlo a usted. Amén. Porque Él es en la macrocreación y la microcreación. Es un Dios que está en todos. Por eso el salmista decía, ¿a dónde me esconderé de tu presencia? Amén. Si es en lo más grande que usted se puede imaginar, ahí está Dios. Y en lo más chiquito también está Dios. Entonces, hermano, tenemos motivos suficientes como para sentirnos, wow, si Dios siendo como es, todavía se fija en mí, me predestinó de antes de la creación del mundo. Él sabía que un día usted va a estar sentado aquí. Alguien tal vez decía, no, que va a ver, ese hombre no califica. Esa hermana no. Pero Dios sabía que tenía un propósito y un plan con usted y conmigo. Y ahora podemos venir y levantar nuestras manos sin que el diablo nos acuse. Sí, ¿te acuerdas cuando hacías esto? ¿Por qué no va a venir el diablo también a acusarlo a usted? Ah, muy santito, ¿cómo no? Y a veces que el diablo ocupa hasta la gente de la iglesia. Si no te conociera yo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Lo que no saben es el futuro, por eso lo conoce el Señor. Alguien usted lo puede ver así, pero el Señor sabe que esa persona en las manos del Señor puede hacer un cambio. Yo le digo, el apóstol Pablo no era una persona tan agradable, según los historiadores, no da mucho detalle, pero Pablo dice que era ojudo, que todo el tiempo le andaban llorando los ojos, que era calvo y que era así bien los pies. Era hermano tan agradable. Para cualquiera podría decir, ese hombre no califica. Pero la preparación que ese hombre tenía, aún así con todo eso dice, yo lo tengo por basura. Y lo que ahora tengo lo vivo para la gloria de Dios. Amén. Y ese hombre que nos dejó ese legado, créame que a mí me gustaría el día que yo me muera ir a saludar al apóstol Pablo. Y decirle, si supieras cómo me ayudó. El hecho de conocer lo que él sufrió, porque él sabía para dónde iba. Amén. Hermano, tenemos que vivir un evangelio alegre, un evangelio de cabizbajo, de tristeza, de mediocridad. Tenemos que vivir un evangelio de riqueza, porque nuestra ciudadanía es superior, es mucho mejor. Amén. Nos hizo santos, intachables a sus ojos, nos ha adoptado como miembros de la familia, nos ha hecho libres del pecado, nos ha perdonado nuestros pecados. Alguien pudiera decir, bueno, yo no fui tan pecador como esa fulana tal. Uy, ese sí era pecadorazo y medio. Si lo hubieran visto, estaba peor de lo que se mira. Pero Él nos ha perdonado nuestros pecados. Y ¿sabe qué es lo más triste muchas veces? Que Dios nos perdonó ya nuestros pecados. Y a veces somos nosotros los que no nos perdonamos. Ay, es que si me hubieran conocido. Hermano, pase a recoger las ofrendas. Ay, es que no me siento digno. Haga esto. Mucha conmiseración. Si donde lo sacó el Señor, le perdonó los pecados y dice que los tiró hasta el fondo del mar, no se convierta en buzo, vaya a buscarlos. Hay gente que ya no quiere servir en la iglesia. Ay, es que soy una podrida llaga. Es que soy un gusano. Eso no es lo que dice la Biblia de usted. Era tiempo pasado, del verbo ya no. Muchas veces nos conmiseramos mucho y no vemos la transformación que Dios hizo en nosotros. Era un gusano, ahora es una hermosa mariposa que puede volar en otro lado, se anda de flor en flor. Que no lo estoy lo que voy a la iglesia en iglesia, que no.
Y le aclaro. Pero usted es un hijo de Dios, no se subestime. Por eso, ¿cómo está nuestra autoestima espiritual? Es lo que vamos a representar. No en la ropa, sencillamente cómo usted está delante de Dios y usted va a representar ese reino a donde quiera que usted vaya. El reino de Dios entonces está creciendo. Por eso Jesús lo representa como el grano de mostaza, que es muy insignificante, pero crece rápido. Jesús también lo muestra en las parábolas. ¿Qué es el reino de Dios? Comencemos a vivir entonces como lo que somos, ciudadanos del reino de los cielos. También nos ha hecho sabios y entendidos. Yo le contaba eso a mi mamá. Mi mamá no sabe leer ni escribir, porque mi abuelo decía que eso era para qué las mujeres iban a estudiar. Y mi mamá muy inteligente. Y mi mamá, ya les he contado esto de la historia. Mi mamá iba con su Biblia debajo del brazo, en el pueblo, y predicaba y evangelizaba. Y comenzaba y le decía, ¿usted aceptó a Jesús? No. Mire, la Biblia dice esto, y le daba, como ella no sabía leer, ella le daba la Biblia. Abre la Biblia, busque ahí, le daba los versículos. Y la misma gente leía, ya ve lo que dice la Biblia. Mire cómo ganaba gente para el Señor. Y la gente que sabe leer se siente menos. Se da cuenta de la diferencia. Él nos ha dado una sabiduría superior. Él nos ha hecho sabios y entendidos. ¿Por qué en Daniel se manifestaba la sabiduría? Que hasta el mismo Nabucodonosor, hasta los mismos reyes le decían, los gobernadores le decían, no hay sabiduría como... ¿En quién vamos a encontrar más sabiduría que en este hombre? Mano, cuando nosotros vivimos este evangelio, nos hace superiores. Tenemos que creerlo entonces. Otra cosa, somos aceptados. Muchos buscando la aprobación de este sistema llamado mundo, cuando en la eternidad ha sido aceptado. Nosotros ya, hermanos, si la gente nos rechaza, es problema de ellos. Porque usted no está por agradar al mundo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que hay que agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces, somos aceptados. El hombre puede rechazarnos. Juan 15, 18, 19 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo los amaría, porque amaría lo suyo. Porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Qué es lo que decía? Ahí vienen esos que trastornan la ciudad. Porque cuando llegaban los apóstoles, cuando llegaban los discípulos, había conmoción. Se cambiaban las cosas y la gente comenzaba a ver milagros. Comenzaba el paralítico a caminar, comenzaban las sanidades. Es lo que estamos llamados a hacer, hermano. Lamentablemente no lo estamos viviendo como debiera de ser. Pero la iglesia está llamada a hacerlo. La iglesia es donde tiene que suceder. Usted no se tiene que sorprender si viene una persona aquí, el Señor la sana de SIDA. Es lo que debiéramos estar viendo. No le digo yo que solo eso ande buscando, pero es lo que la iglesia debería estar viviendo, porque los milagros son para la gente que no conoce del Señor. Y esa gente va a conocer un milagro y decir, bueno, usted no puede creer en muchas cosas, pero lo que Dios hizo con usted, eso no se lo puede quitar a nadie. Como aquel que dice, ay, yo soy ateo por la gracia de Dios. Las ironías de la vida, ¿verdad? La gente que tiene el poder para hacerlo no lo quiere hacer. Y entonces estamos desperdiciando la capacidad, el potencial que Dios nos da. Hay tres características y con esto vamos a ir terminando. Es un reino eterno. Salmos 145, 13 dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Antes de que nosotros estuviéramos, hubo otra gente predicando este mismo evangelio. Y mucha gente lo vivió con pasión, lo vivió haciendo la diferencia. Es tiempo que nosotros entonces seamos partícipes de este reino eterno. Porque también es un reino de servicio. Existe un servicio natural y que no puede ser ignorado. Pablo enseña sobre el trabajo social, pero definitivamente es importante y tiene su lugar. 1 Corintios 12:1 dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales,
Pablo dice que no ignoremos ninguna de esta forma, de estos dones, porque son necesarios en la iglesia. Es necesario que los dones se comiencen a manifestar en la iglesia, porque es de la manera como la iglesia va a ver, el mundo va a ver una iglesia sobrenatural. ¿Qué explicación tiene que una persona tenía SIDA y cuando va al doctor le dicen, señor, no tiene nada? ¿Alguien ha tenido un milagro aquí? Si no, comience a desafiar lo que usted no ve, porque Dios se mueve en eso. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y comenzamos a trabajar, comenzamos a vivir entonces, y los dones espirituales comienzan a manifestarse. Y eso comienza a hacer la iglesia atractiva, porque la gente va a ver que el borracho ya dejó de ser borracho, que fue a los alcohólicos anónimos, que pagó cantidad de dinero y no lo pudo hacer, y Dios lo cambia y lo transforma. Que aquel hombre que era adúltero, que tenía mujeres, hasta ni se acordaba de los nombres, cambió. Que eso solo Dios lo puede hacer. Bueno, esas son las cosas que tiene que hacer el evangelio atractivo, que el hombre no puede cambiar. La ciencia no tiene una respuesta, pero sabemos nosotros que para el que cree todo es posible. Dios lo puede hacer. Si usted está pasando una dificultad en este momento, no pierda la esperanza. La ciudadanía que nosotros tenemos nos proporciona riquezas espirituales para poder darle a esta gente que necesita conocer del Dios que nosotros conocemos. Es un reino también sobrenatural. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Que lo que dice el evangelio es poder. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Saben que usted lo que es poder? Es como una dinamita. El que tiene una dinamita es peligroso. Por eso es que cuando usted va a subirse a los aviones le chequean todo, para que si usted lleva una dinamita, por chiquita que sea, pero va a causar que el avión, muy grande que sea, se derribe. Bueno, usted es una dinamita en las manos del Señor. Y si usted no comienza a trabajar en el reino de Dios, usted va a ser dinamita en las manos del diablo. Y el diablo lo va a comenzar a usar. ¿Y dónde? Ahí viene fulano de tal. ¡Ay, qué chismoso! Una dinamita en las manos del diablo. Hermanos, seamos entonces dinamita en las manos del Señor. Que comencemos a hacer la diferencia, a transformar. Dice entonces 1 Corintios, porque este reino no consiste en palabras, sino en poder. Y el poder, hermano, es lo que muchos, este poder que está hablando no es el poder que la mayoría de los políticos están buscando. Este poder es el poder de cambiar y transformar el alma, que puede cambiar a la persona. Y la transformación que Dios le da, comienza a decir, ¿no era este el peleonero? ¿No era este que todo el tiempo le pegaba a la mujer? Dios lo cambió, Dios lo transformó. Y la ironía es que muchas veces es la gente que usted mira en los altares. Usted no mira así, pero créame que Dios trabaja conmigo y sigue trabajando todavía. Por eso cuando a usted se le acerca y no está diciendo, téngale paciencia, el Señor todavía está trabajando conmigo. Todavía está trabajando el Señor con nosotros. Hay gente que dice, yo pensé que en la iglesia no habían chismosos. Siempre hay lugar para otros, no se preocupe. Yo pensé que ahí no había esto, no había lo otro. No. Este es el hospital del alma. Aquí no estamos hablando de perfección, estamos hablando de un proceso donde el Señor, en la medida que nosotros le demos la oportunidad, Él nos va a cambiar, Él nos va a transformar. Dejemos que el Señor cambie, dejemos que el Señor transforme. En conclusión puedo decirle, somos dichosos de que conocemos a Cristo y a través de Él y poder aceptarlo a Él, que Él haya perdonado. Obtuvimos una nueva ciudadanía, ya no pertenecemos a este mundo, como dice Jesús oró, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pertenecer a este reino, entonces tenemos derechos. Y si tenemos derechos, usemos esos derechos. Si usted no se recordaba quién era, esta mañana el Señor les recordó que usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que ya no andemos recogiendo migajas,
porque tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que nos ha dado riquezas y nos ha sentado en lugares celestiales. Ahora es para ver para abajo y decir, qué bueno que el Señor me sacó, me transformó para también yo cambiar y alcanzar a otros. Esta mañana cantamos un canto, Jonathan. Imagínense ese trono. Me postraré Hoy aquí, tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Estás también por el Cordero, tú vives hoy y vivirás. nos unimos a esos millares de personas que están frente al trono diciendo, Señor, disfrutando que gobernantes, principados, potestades han sido entregadas. Y te digo, somos herederos de esa ciudadanía. Dígale al Señor, Señor, gracias, porque me has hecho ciudadano y me has transformado, me has cambiado. Señor, en esta mañana oro por las personas para que su autoestima espiritual se levante y que comencemos a vivir como iglesia tiempos de gloria, tiempos de conquista, tiempos que podamos tener como refrigerio tu palabra, Señor. Que podamos salir de este lugar revestidos de tu poder, revestidos, Señor, de tu protección, que podamos hacer tu obra como tú esperas que la hagamos. Señor, te damos gracias porque pusiste tus ojos en nosotros, aunque sin merecerlo, Señor, nos has limpiado, nos has cambiado, nos has transformado y nos has transportado de esta ciudadanía a la ciudadanía espiritual y celestial. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, lo declaramos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.